B. Le dices que no aceptas el trato y se lo cuentas a un adulto. Las caricias no se compran, eso es un soborno. Tú decides a quién acaricias y cuándo lo haces. No tienes por qué hacer algo que no te apetece o crees que no está bien. Tema de conversación, sobornos y regalos. Mensaje sugerido. Cuando una persona nos hace un regalo nos sentimos contentos ya que estos son una muestra de afecto. Generalmente recibimos regalos de nuestros familiares y amigos en nuestro cumpleaños, en Navidad, cuando nos portamos bien o tenemos buenas notas, cuando estamos enfermos, etc. Incluso, hay ocasiones en las que sin ser un día especial, alguien nos regala algo y nos hace sentir bien. Sin embargo, a veces alguien nos da un regalo y nos pide algo a cambio, y esto es lo que llamamos soborno. Los regalos son buenos pero los sobornos no, pues un regalo se hace incondicionalmente y sin pedir nada a cambio. Por esta razón debemos aprender a decir no a los sobornos ya que nadie puede obligarnos a hacer algo que no queremos a través de sobornos. ¿Puedes nombrar otros ejemplos de soborno? 10. Alguien que tú conoces comienza a tocarte en partes privadas y te dice que no se lo cuentes a nadie. A. Te dejas tocar ya que es alguien a quien conoces. B. Te incomodas pero te dejas tocar porque dudas que esa persona te quiera hacer daño. C. Te alejas y buscas a alguien a quien contarle ya que piensas que nadie debe tocar tus partes privadas. C. Tú te alejas y buscas a alguien a quien contarle. No importa que sea un familiar, un amigo o un desconocido. Tu cuerpo te pertenece y nadie debe hacerte cosas que te molesten. Tienes derecho a decirle no a un adulto, aunque tú lo conozcas bien. Tema de conversación, caricias malas, partes privadas, mensaje sugerido. Nuestro cuerpo puede avisarnos cuando algo nos incomoda. Si una persona nos toca de una forma que no corresponde o que nos hace sentir mal, nuestro cuerpo reacciona haciendo que nuestro corazón palpite más rápido, sentimos calor en la cara, a veces podemos temblar o sentir ganas de vomitar. Esto ocurre generalmente cuando alguien toca nuestras partes privadas. Las partes privadas son las que están cubiertas por el traje de baño. Si algo así te sucediera tú puedes decirle basta, esto no me gusta. Si me sigues molestando te voy a acusar a gritar y hacer mucho ruido. Tratar de arrancar del lugar. 11. Un miembro de tu familia te ha hecho algo y te dice que no le cuentes a nadie porque te van a echar la culpa. A. No le cuentes a nadie para que no te echen la culpa. B. Buscas a quien contarle lo sucedido ya que piensas que no es tu culpa. C. No sabes qué hacer ya que te sientes un poco culpable. B. Buscas a alguien a quien contarle lo sucedido. En estos casos siempre debes contarle lo ocurrido a un adulto de confianza, padres, profesor, familiar, vecino, etc. Si te ocurriera esto, nunca sería culpa tuya y tampoco debes sentir vergüenza. La culpa es siempre del agresor. Tema de conversación, culpa-agresor. Mensaje sugerido, los adultos deben proteger a los niños, sin embargo, en ocasiones estos pueden hacerles daño. A los adultos que abusan de los niños y niñas obligándoles a hacer cosas sexuales se les llama agresores sexuales. Estos adultos a veces son personas conocidas, familiares o amigos, y pueden ser hombres o mujeres, jóvenes o viejos. Los adultos que abusan de los niños, pueden hacerlo obligándolos a través del uso de la fuerza o intentando engañarlos usando frases como, no es nada malo, lo vamos a pasar muy bien, va a ser nuestro secreto, yo sé que esto a ti también te gusta. También pueden amenazarlos diciéndoles por ejemplo, si no haces lo que te digo le haré daño a alguien que tú quieres. O quizás los obliguen a no contarle a nadie a través de frases como, si cuentas lo que pasa tu mamá te abandonará o se volverá loca, si cuentas nadie te va a creer, si cuentas todos creerán que es tu culpa, por tu culpa se destruirá la familia. Lo importante es que tengas claro que un niño nunca tiene la culpa de las acciones de los adultos abusadores. Ellos son los únicos responsables de sus actos y deben aprender que lo que hacen no está bien. Si un niño es abusado por un adulto, tiene derecho a decir no y a contarle a alguien para que lo proteja. 12. Un niño más grande te invita a jugar a desvestirse y tocarse. A. Le dices que no, te acercas a un adulto de confianza y le cuentas. B. No quieres jugar a eso porque no te parece bien, sin embargo te da miedo y terminas jugando con él. C. Juegas con él ya que si es un juego no tiene nada de malo. A. Le dices que no, te acercas a un adulto de confianza y le cuentas. Ese tipo de juegos no son adecuados y si un niño más grande que tú te invita a jugar de esa manera, es importante que le cuentes a alguien ya que él no está actuando bien y probablemente necesita ayuda. Tema de conversación, juegos sexuales. Mensaje sugerido, todos los niños tienen derecho a jugar, incluso los más grandes. Tanto niños como niñas pueden jugar con pelotas, muñecas, autos, legos, juegos de casa, juegos de salón, etc. Sin embargo hay juegos que no son apropiados para los niños porque afectan su desarrollo normal y pueden provocarles problemas en la vida adulta. A estos juegos los llamamos juegos sexuales inapropiados.
y son aquellos que se producen entre niños con bastante diferencia de edad, o entre niños de la misma edad pero que los mantienen ocupados gran parte del tiempo dejando de lado otros juegos que antes les gustaban o han llegado a extremos como desvestirse y tocarse las partes privadas. Es importante que aprendamos a conocer nuestras partes privadas, para lo cual es necesario que de vez en cuando nos toquemos. Pero eso lo podemos hacer nosotros solamente, nadie tiene derecho a tocar nuestras partes privadas. Cuando un niño de tu edad o mayor que tú, insiste en mero acariciar tus partes privadas, aún sin tu consentimiento, es importante que lo hables con un adulto, pues los niños que se comportan de ese modo, es decir, son muy insistentes respecto a temas y juegos sexuales, probablemente son o han sido víctimas de una situación abusiva de la que probablemente nunca han hablado, y si tú le cuentas a un adulto responsable, probablemente estarás ayudando a ese niño. 13. Alguien que tú quieres mucho te hace cariño y eso te hace sentir querido. A. Estás contento. B. Estás contento, pero no te atreves a decirlo. C. Estás contento, lo dices, y es todavía mejor. A veces, en esta pregunta las tres respuestas son correctas, pero es bueno que te atrevas a decir lo que sientes cuando estás contento o molesto, porque así las personas sabrán lo que te agrada o desagrada. Cuando alguien que nos quiere nos acaricia de una forma que nos gusta, nos sentimos contentos, podemos decirle que nos han gustado mucho esas caricias e incluso podemos devolverle el cariño. Tema de conversación, caricias buenas. Mensaje sugerido: cuando una persona nos hace cariño para demostrar su afecto, nos sentimos bien, seguros, felices y cómodos. Las caricias buenas generalmente las recibimos de parte de nuestros padres, familiares, profesores, amigos o amigas y algunos ejemplos de estas son: un abrazo, un cariño en la cabeza, un beso en la frente, un golpe suavecito en la espalda, unas cosquillas, etc. Si alguien te acaricia y te sientes bien, es bueno decir lo que sientes ya que así las personas te conocerán mejor y podrán complacerte con más frecuencia. Los vínculos sanos o seguros se caracterizan por una comunicación abierta y espontánea de necesidades, sentimientos y emociones. No tengas miedo de decir lo que sientes o de pedir algo que quieres, quien te aprecia agradecerá tu franqueza. Anexo 2. Ni un besito a la fuerza hay tantos besos. No hay mayor agonía que la de cargar un cuento sin contar. Maya Angelou. Carta a mi agresor. Aquí encontrarás una carta que le escribí al hermano de mi padre, quien abusó sexualmente de mí durante 2 años. Es una carta que al escribirla no pretendía entregarla, pero que me sirvió como método de liberación y sanación y que fue uno de mis primeros intentos de decir lo indecible y nombrar lo innombrable. A estas alturas de mi vida puedo entender perfectamente bien lo que me hiciste. Lo he revivido una y otra vez en mis recuerdos, en mis sueños y cada vez que me altero al sentir que algún ser querido me toca de la misma manera en que lo hiciste tú. No he sido capaz de olvidar la sensación de impotencia y pánico que me invadía cuando escuchaba el sonido de tu cinturón desabrochándose ni tus palabras después de bajarte los pantalones: oye princesa, ¿te gustaría sentir esto dentro de ti? Es probablemente la razón por la que, hasta el día de hoy, se me revuelve todo cuando alguien se atreve a llamarme así. En ese entonces tenía solo 8 años. Difícilmente eran suficientes como para entender lo que me estabas proponiendo. A esa niña, que tuvo que preguntar qué significaba la palabra violación cuando la escuchó por primera vez en las noticias, debió habérsele permitido crecer a su propio ritmo, decidir por sí misma qué cosas hacer, cómo y cuándo. Después de haber soportado tus abusos por 2 años pasó casi una década hasta que di mi primer beso. Te das cuenta de que tan fuera de tiempo y me despojaste de mi inocencia y de mi confianza y dejaste un gran vacío en mí, que ni el amor de mi pololo, mi familia y mis amigos ha podido llenar en su totalidad. Me hiciste creer que el sexo es algo que los hombres necesitan y quieren tan desesperadamente, que no les importa a quién tengan que herir para obtenerlo. Me hiciste sentir como que eso era lo único que yo era capaz de hacer que realmente importaba. Fue bajo, por decirlo menos, como te aprovechaste de la situación por la que pasaba mi familia. Tuviste la agudeza de percibir que todos estarían demasiado ocupados con cosas mayores como para darle la debida importancia a una persistente infección urinaria, a las incapacitantes jaquecas o al capricho de una niñita que se rehusaba a comer. Te diste cuenta que nadie sabía leer las desesperadas señales que mi cuerpo enviaba y que nadie escuchaba mis silenciosos llamados de auxilio. Incluso sabías que había quienes me celebraban el refugio que encontré en los libros y el estudio. Aunque nunca me lo advertiste ni me amenazaste, tenías la certeza de que nunca hablaría. Conocías muy bien la cultura en la que estaba creciendo, una cultura en la que las heridas del alma se omiten, se niegan, se callan y se esconden, sobre todo si son provocadas por alguien de la misma familia. La ropa sucia se lava en casa, escuché decir en varias ocasiones, y todo me indicaba que se debía siempre sufrir en silencio, sobre todo siendo mujer. Aún no entiendo si es por exagerado pudor o por orgullo,
pero hasta el día de hoy me da la impresión que todos en la familia apuntan a aparentar un cierto ideal, del cual irónicamente cada uno tiene su propia versión. Sea cual sea el caso, sabías que me pesaría la lealtad, la protección de la imagen de la familia, y que tendría grabado demasiado a fuego la sacralidad de esta unión como para siquiera despertar una sospecha de las aberraciones que fuiste capaz de hacer conmigo. En este contexto supiste ganarte mi confianza y mi cariño, supiste hacerme sentir especial e importante para ti. Con el dolor de mi alma, me atrevo a decir que al principio tus caricias me agradaron. Caricias que, con extrema delicadeza, fuiste degenerando de forma muy gradual, hasta hacerme hacer cosas horribles, muchas de las cuales hasta el día de hoy no logro verbalizar. En ese entonces yo era lo suficientemente ingenua como para pensar que nuestros encuentros eran casuales. Pero ahora en retrospectiva me imagino lo repulsivas que debe haber sido tus planificaciones. Yo era tu plan, era el objeto que habías elegido para satisfacerte, sin tener la menor consideración de lo que me causarías a mí, a la persona que había detrás de esa niña. Sentada en la orilla de tu cama, aún recuerdo la primera vez que tu mano, que descansaba sobre mi rodilla, encontró su camino bajo mi vestido y mis calzones. No paraste de hablarme, pero cuando comenzaste a tocarme ya no podía escuchar lo que me decías. Y cuando guiaste mi mano hacia un pedazo de carne inerte que en pocos segundos adquirió vida propia, mis sentidos comenzaron a apagarse uno a uno. Solo quedaba una sensación extraña entre mis piernas. Recuerdo cómo me paralicé, cómo mi cuerpo no me respondía y cómo me salía de mí misma para mirar la aberrante escena como una espectadora. Siempre me he preguntado qué tanto placer te pudiste haber provocado con mi cuerpo de niña, con dimensiones de niña, en el cual difícilmente podía caber tu monstruosa humanidad. Pero las silenciosas lágrimas que derramaba de dolor al sentir que me moría al partirme en dos, tanto en cuerpo como en alma, nunca fueron para ti un impedimento ni una limitante. No solo me robaste a destiempo y brutalmente mi virginidad, sino que además me privaste del derecho a crecer y desarrollarme como una mujer normal, sin la necesidad de reprimir deseos angustiantes ni sentir culpa por sensaciones que vendría a descubrir años más tarde. Cuando tus sesiones terminaban recuerdo cómo sentía mi corazón latir en mi garganta, como el dejo en mi boca me provocaba arcadas, y como entre mis piernas seguía sintiendo el ardor y el dolor que me provocaba la presencia de un objeto ajeno que ya no estaba. Te tomabas tu tiempo y te preocupabas hasta del más mínimo detalle para no dejar ninguna huella. No sabes el asco que me provoca cuando recuerdo cómo, con la mayor ternura, limpiabas mi cara, mis piernas, mi guata y el resto de mi cuerpo de aquel pipí blanco que era tan pegajoso, y revisabas mi ropa para no dejar rastros que delataran tan torcida actividad. Paradójicamente, me sentía como si hubiese sido yo quien cometió el crimen. Pero no fui yo quien te causó todo ese placer. No fui yo quien accedió a tocarte como me decías, a ponerme en las posiciones que me pedías o a tragar lo que me indicabas en el momento en que se te antojaba. Hice el ejercicio de desdoblarme quizás demasiadas veces hasta que llegué a dominarlo a la perfección. Es así como tengo muchos momentos de mi infancia absolutamente borrados, una época de la vida de la que se supone uno tiene recuerdos auténticamente felices. Sin embargo, mi memoria no ha sido tan generosa conmigo y no me ha dado toda la tregua que desearía. En este último tiempo he desenterrado muchos recuerdos, varios de los cuales habría preferido morir con la incertidumbre de que efectivamente ocurrieron. Y después de todos estos años estoy recién comenzando a entender esta disociación, y estoy recién aprendiendo a reconectarme con mi cuerpo. Pero a pesar de todos los sustentos que tengo, el camino no se me ha hecho fácil. En demasiadas ocasiones he puesto en riesgo mi integridad física en fallidos intentos de externalizar mi dolor y mi angustia, los que a veces sencillamente siento que me sobrepasan, solo para quedar con el amargo sabor de la culpa y la vergüenza, las que muchas veces son seguidas por un miedo sobrecogedor al darme cuenta de lo que fui capaz de hacerme a mí misma. A lo mejor tus juegos y tus regalos fueron tu manera de pagarme por lo que me hiciste. Incluso a veces quisiera pensar que fue tu manera de pedirme perdón. Pero eso no puede quitarme la mancha con la que me condenaste a vivir el resto de mis días. Siempre lo sentí y lo sigo sintiendo como una manera que tuviste de comprar mi silencio. Porque me cuesta creer que en todos estos años no has tenido ni siquiera un momento de lucidez. Pero siempre has sido cobarde, siempre te has refugiado en la pseudo locura en la que tienes convencido al mundo que vives. Y me frustra haberte dado en el gusto al mantener tan asqueroso secreto. No hay suficientes regalos ni favores que sean capaces de devolverme mi salud mental y emocional. Han pasado muchos años desde la última vez que abusaste de mí y, a pesar de todo, los recuerdos están más vivos que nunca en mi mente. Después de 15 años, todavía me descompongo al entrar a la casa en que vives y no tienes idea de lo devastadores que han sido los efectos de lo que me hiciste. Es un esfuerzo supremo el que debo hacer para asumir mi realidad y vivir en el presente, sin preguntarme cada mañana cómo habría sido mi vida sin tus abusos.
Ha sido una eterna batalla el aceptarme con mi historia sin sentirme menoscabada, indigna y obligada a hacer cosas que la sociedad valore. Quizás como una forma de autovalidarme, me he obligado a vivir con un nivel enfermizo de autoexigencia, en un esclavizante camino hacia la inexistente perfección, en el que una pequeña equivocación me hace caer a pedazos internamente y me derrumba mi ya inestable mundo. Aún no logro perdonarme la hipocresía en que me obligas a vivir al esconderle a mis seres más queridos una parte tan importante de mi vida y que ha dejado huellas tan profundas en mí. El no sentirme preparada ni capaz de concebir y criar un hijo en esta etapa de mi vida es un problema que me acecha como una sombra y al cual aún ni siquiera he comenzado a hacerle frente. Y hoy, a mis 25 años, la sexualidad me resulta algo absolutamente insondable y pavorizante al mismo tiempo. Aunque no creo que te importe, mis sentimientos de culpa, de vergüenza y mis estigmas me imposibilitan el perdonarte. Y aunque llevo tu mismo apellido, al menos tengo el consuelo de no ser tu hija. Nunca me vuelvas a tocar. No quiero ni un abrazo, ni un solo baboso beso. Quiero que sepas que el único motivo por el cual siquiera me acerco a ti es para ver a mi abuela. Cuando ella ya no esté, no tendré razón para arriesgar mi estabilidad al estar cerca de ti. No tienes idea cuántas lágrimas derramé al escribir esta carta ni cómo siento el desgarro de mi corazón al traer a la luz tantos hechos que hasta ahora habían permanecido ocultos como fantasmas en los confines de mi mente, y que desde ahí condicionaban mi diario actuar. Pero no quiero que pienses que lo hice por ti. Porque por ti no soy capaz de hacer absolutamente nada. Escribí esta carta por mí, en un intento de limpiar heridas que suturan desde hace ya demasiado tiempo, para mi liberación y sanación, para reconciliarme conmigo misma y, después de muchos años de negación, aceptar estas experiencias como mías en toda su dimensión. Ahora solo me queda hacerte una última pregunta: ¿vale la pena el placer que te provocaste conmigo ahora que sabes cuánto me has herido y cuánto te odio por ello? Mi hermano me mete mano. Se trata de una víctima de abusos sexuales por parte de su hermano de 12 años, con sospechas de que existiera incluso penetración. Antes de recibir asistencia psicológica, la niña presentaba hiperactividad y problemas de atención en el colegio. Llegó a verbalizar a una profesora: mi hermano me mete en mano y me folla. En sesión clínica, el psicólogo le pidió que se dibujara a sí misma. Se autorretrata con mirada de vigilancia, subrayada por el tamaño de los ojos, omitiendo o tachando algunos detalles corporales, como la boca, y añadiendo, de forma relevante, genitales masculinos a su figura de niña. Niña de 7 años, la tortura que quiero. Sufrió abusos sexuales por parte de su padre desde los 6 meses de edad, violada vaginal y analmente. Tras la separación conyugal, la menor se quedó a vivir con él hasta que se desveló el maltrato. Al iniciarse la evaluación psicológica, la cría mostraba trastornos de alimentación, conducta agresiva, pobres relaciones con sus iguales, desconfianza, vergüenza, culpa, pesadillas, rabia y miedos. En dibujo libre, representó así a su padre. Esta es la tortura que quiero, para él, o peor, formula la pequeña. Una especie de crucifixión con elementos muy claros: cadenas, flechas, amputación de los genitales, desangramiento. Niña de 10 años, el cerebro me estalla. Víctima de abusos sexuales por su padre, por su madre y por sus hermanos mayores. La chica abusaba a su vez de su hermano pequeño. Desde los 12 años presentaba una conducta en extremo promiscua, síntoma evidente del horror a que había estado sometida. Durante mucho tiempo, la menor no pudo hablar de lo sucedido. El relato de los hechos se hizo esperar. En dibujo libre, la cría pinta a todos los miembros de su familia tocándose entre sí. Ella, a la izquierda del dibujo, siente su cerebro a punto de estallar de tanta presión. El papel aparece muy arrugado. En un rapto de angustia, la niña intentó romper el dibujo, deshacerse de él. Adolescente de 14 años. Primera parte, 20 apóstrofe, objetivo educativo. Los padres identificarán todo aquello que influye en la educación sexual de sus hijos. Contenido, preconceptos e influencia de los medios de comunicación en la educación sexual. Preconceptos. En casi todos los hogares hay un aparato de televisión, o un ordenador cuya pantalla ilumina los ojos y la mente de las personas y, tal vez, las induzca a tomar sus decisiones a diario. Si aceptamos que la televisión enseña, preguntamos, ¿qué les está enseñando a mis hijos? Hay situaciones que los adultos pueden diferenciar como fantasía porque tienen capacidad de discernir entre la ficción y la realidad, pero que confunden a los niños de 10 años o menos y plantan las semillas de poderosos sistemas de creencias que pueden perjudicar luego sus relaciones adultas. Desde las series de televisión, las telenovelas, los programas cómicos, las propagandas con sus avances sin respeto por horarios de protección al menor, Internet, la prensa, etc. Se explota la sexualidad sin ningún reparo. Es más, la muestra asociada a la burla, la grosería, la falta de respeto, y la violencia.
Los medios pueden ser un amigo notable y entretenido, de hecho, no todo en ellos es malo. Pero es indudable, que en su mayoría, transmite mensajes que promueven la violencia, una sexualidad explícita carente de valores como el amor y el respeto por las personas. Así, enseña que la sexualidad es algo de lo que podemos burlarnos y tomar a la ligera y poquísimas veces se ven situaciones de compromiso responsable que permitan asociar a la sexualidad como una parte integral de la personalidad que comporta valores trascendentes. Técnica. Para esta primera parte se realizará una tormenta de ideas enumerando aquellas cosas que los padres consideran que influyen en la educación sexual de sus hijos. Se irán anotando las respuestas en una pizarra. Se completará la información. 10 apóstrofe. Es innegable que el avance de las tecnologías comunicacionales ha generado una verdadera revolución en diferentes ámbitos, uno de ellos es el de la transmisión de ideas y creencias. En este sentido, en la educación sexual de jóvenes y adultos se hace absolutamente necesario, primero, reconocer a los medios de comunicación como formadores de miradas y actitudes, luego, analizar cuáles son en concreto los discursos que transmiten, y finalmente, promover una perspectiva crítica en aquellos y aquellas que sean destinatarios de nuestra orientación. En torno a la influencia de los medios de comunicación en las representaciones actuales acerca de la sexualidad, es posible afirmar que la revolución tecnológica en el campo de la comunicación ha tenido un gran impacto en la subjetividad de los individuos generando, entre otros fenómenos, la ampliación de la gama y variedad de relaciones personales y la modificación de las preexistentes. Esto ha repercutido en el modo de ver, entender y vivenciar la sexualidad, principalmente a través de los artificios de la televisión y la comunicación electrónica. En el ámbito de la cultura y la sociedad se ha impuesto el principio de seducción característico de la moda, el cual con sus pautas de vertiginosidad, superficialidad e individualismo ha impactado en los valores de la existencia humana, y desde ahí en el ámbito de la sexualidad. Las imágenes y discursos acerca de la sexualidad que son transmitidos y promovidos predominantemente desde los medios de comunicación podrían resumirse en las siguientes premisas: sexualidad como un componente aislado del conjunto de la existencia humana, sobre todo, disociada del vínculo afectivo. Sexualidad femenina contradictoria, virginidad y templanza son valores estimados y desestimados al mismo tiempo. Sexualidad masculina como fuente de poder, ante las mujeres, ante los demás hombres y ante las instituciones de poder social. Sexualidad, tanto femenina como masculina, vinculada a la juventud y a la belleza. Sexualidad como objeto de consumo, el cual se debe obtener y consumar, rápidamente, y luego intentar reinventar a través de múltiples artificios. Para concluir, nuestra tarea en la orientación y educación en el ámbito de la sexualidad de jóvenes y adultos solo cobrará relevancia si tiene en consideración la realidad concreta de los individuos, las variables que conforman su cotidianidad, y que tienen sus creencias y representaciones. Por lo tanto, el tomar en cuenta la influencia de los medios de comunicación se torna una tarea ineludible, y un desafío enriquecedor, en la medida que implica mirar reflexiva y críticamente los patrones del contexto histórico, social y cultural en el que nosotros mismos estamos inmersos. La publicidad es tan antigua como la civilización y el comercio, refleja el desarrollo de la tecnología y nuestro estilo de vida. La publicidad se ha convertido en una parte integral de la economía, no solo en los países desarrollados sino en todo el mundo. Kleppner, 1980. El principal cometido de la publicidad o mercadotecnia es el de lograr la venta de productos a la población. Los principales medios que se utilizan para lograr esto son los siguientes: televisión, prensa, periódicos, revistas, internet, radio. Otros medios publicitarios de uso común en la actualidad son los letreros y anuncios espectaculares, los folletos de promoción, la publicidad por correo. Ahora la publicidad actual es todo un proceso sistematizado que cuenta con estrategias, planes, y un gran soporte de información recabada por investigaciones experimentales o de consulta con los proveedores y con los consumidores. Las sociedades de consumo comercializan el sexo, el cual suele estar presente en casi todas las campañas publicitarias. Además, existe una enorme industria que se basa en la producción y venta de películas, videos, revistas, espectáculos y productos que estimulan el deseo sexual. El sexo comercial imita y deforma la sexualidad humana ya que despoja la relación personal de sus aspectos emocionales y afectivos. 7. Técnica. Para tomar conciencia de la influencia de los medios de comunicación, utilizaremos anuncios publicitarios como motivos disparadores de diálogo que deje por sentado cuáles son las creencias familiares respecto al tema, qué es lo que desde la familia se rescata como positivo y qué cosas vulgarizan, o perjudican a las personas. 10 apóstrofe. 2 Indicador ordinal femenino parte, 30 apóstrofe. Objetivo educativo. Los participantes identificarán falsos mitos y creencias sobre la violencia de género y sexual.
Contenido, mitos y preconceptos sobre violencia de género y sexual e influencia de los medios de comunicación técnica. Lectura de texto. Una bofetada a tiempo. Carlos González, 10'8. Jaime se considera un buen esposo y un padre tolerante, pero hay cosas que le hacen perder los estribos. Sonia tiene un carácter difícil, nunca obedece y encima es respondona. Se olvida de hacerse la cama, aunque si lo recuerdes 20 veces. Es caprichosa con la comida, las cosas que no le gustan, ni las prueba. Cuando le apagas la tele, la vuelve a encender sin siquiera mirarte. Te coge dinero del monedero, ni siquiera se molesta en pedirlo por favor. Interrumpe constantemente las conversaciones. Cuando se enfada, lo que ocurre con frecuencia, se pone a llorar y se va corriendo a su habitación dando un portazo. A veces se encierra en el cuarto de baño. En esos momentos, ningún razonamiento consigue tranquilizarla. De hecho, una vez hubo que abrir la puerta del baño a patadas. Pero lo que realmente saca a Jaime de quicio es que le falta el respeto. Anoche, por ejemplo, Sonia cogió unos papeles del escritorio para dibujar algo. Te he dicho que no cojas los papeles del escritorio sin pedir permiso, le dijo Jaime. ¿Pero qué te has creído? Yo cojo los papeles que me da la gana, respondió Sonia. Jaime le pegó un bofetón, gritando, no me hables así, pide perdón ahora mismo, pero Sonia, lejos de reconocer su falta, le plantó cara con todo desparpajo, pide perdón tú. Jaime le volvió a dar un bofetón, y entonces ella le gritó, capullo. Y salió corriendo. Jaime tuvo que hacer un verdadero esfuerzo para contenerse y no seguirla. En estos casos es mejor calmarse y contar lentamente hasta 10. Por supuesto, Sonia estará castigada en casa todo el fin de semana. Debate en grupo sobre la lectura, en base a que el caso sea, Sonia tiene 7 años. Sonia tiene 17 años. Sonia es la esposa de Jaime. Mitos sobre la violencia de género, deberán tratarse tras actividad, durante el debate, si no el docente los recalcará. 9. Mitos sobre la violencia contra la mujer, es una cuestión privada. No te metas, es la vida de ellos. Se exagera la realidad. No puedo creerte, ¿no estarás exagerando? En estos casos hay mucha manipulación. Con el tiempo los problemas se solucionan. Hable con él y vengan los dos, no se preocupe que los problemas de pareja se tratan y tienen solución. Son pérdidas puntuales de control. Es capaz de provocarlo todo el tiempo hasta que le hace perder el control y explota. Si denuncia todo se acaba. Eres masoquista. Si no ya habrías terminado con todo esto. Donde hay amor, hay sufrimiento. Es el inconveniente de tener un marido prestigioso. Su vida es su marido, sus hijos y su casa. Sea más paciente, trate de hablarlo, usted es su mujer y tiene que ayudarlo. Mitos sobre las mujeres en situación de maltrato, provocan la violencia. Si es una plasta, no me extraña que el marido sarte y le dé 2 guantazos. Con esa actitud, ella se lo busca. ¿Qué hace usted señora que le moleste o le irrite? Las mujeres, muchas veces son las peores. Buscan la violencia. Las mujeres son así, un toque a tiempo y se calman. Dicen no cuando quieren decir sí. Siempre montan bronca, pero después siguen juntos. Esos no tienen arreglo. Si tienen hijas e hijos es mejor que aguanten. Tienes que volver a tu casa. Piensa en tu vida y en la de tus hijos. Tienes que ser más responsable. Son pasivas. Necesitan a su lado a alguien superior y más fuerte que ellas. Son malas y se lo merecen. Trate de no darle motivos. Nadie se pone así porque sí. Son débiles y tontas. No hace nada bien, estas siempre se arrepienten y no vuelven. Tienen dependencia económica. No tiene tiempo ni capacidad para pensar en otras cosas, gano más que ella y pretende decidir de igual manera que yo. Mitos sobre los hombres violentos, son impulsivos y descontrolados. Por estar muy estresados pueden perder el control un día. No son del todo responsables. ¿Por qué se porta así? ¿Tendrá algún problema que no me dice? ¿Tendrá razón y me estaré volviendo loca? Tan malo no debe de ser, cuando llevan tantos años juntos. Reflexión en grupo sobre los mitos de la violencia sexual infantil, 10 puntos que se deberán tocar. Los abusos sexuales solo los sufren las niñas. Falso. Sufren abuso tanto niño como niño, sin que haya tanta diferencia como se suele suponer entre el porcentaje de víctimas de uno u otro sexo. Los abusos sexuales infantiles son poco frecuentes. Falso. 23% niñas, 18% niños. Hoy en día se dan más casos de abuso sexual que en el pasado. Falso. Lo que sí está aumentando es la detección por parte de los profesionales y las denuncias que realizan algunas víctimas. Si ocurrieran en nuestro entorno, nos daríamos cuenta. Falso. No son tan fáciles de detectar.
Los abusos ocurren en familias desestructuradas o de bajo nivel sociocultural. Falso. El abuso se da en todo tipo de familias. Los abusos sexuales siempre van acompañados de violencia física. Falso. La mayor parte de las veces existe una manipulación de la confianza, engaños y amenazas que no hacen necesaria la violencia física. Los agresores sexuales son siempre hombres. Falso. La mayoría de las veces son hombres. Alrededor de un 5% de los agresores son mujeres. Quienes cometen abusos sexuales son enfermos psiquiátricos. Falso. Los agresores no tienen un perfil psicológico común. Las enfermedades psiquiátricas raramente constituyen un eximente, puesto que no alteran la capacidad del sujeto para saber si actúa bien o mal. Los agresores sexuales son casi siempre desconocidos. Falso. En el 98% de los casos, la víctima conoce a su agresor. Cuando se da un abuso sexual infantil, su familia lo denuncia. Falso. En muchas ocasiones la familia conoce el abuso pero no lo denuncia. La madre siempre sabe que el abuso sexual infantil está ocurriendo. Falso. No siempre sabe que el abuso sexual infantil está ocurriendo. No siempre es cómplice del incesto. Los niños y niñas en este caso no dicen la verdad. Falso. Pocas veces inventan historias que tengan relación con haber sido abusados sexualmente. El 90% de los testimonios es veraz. Y del 10% restante, en lo que se falsean datos, suele ser en la identidad del agresor, hablando solo del agresor con el cual se tiene un vínculo menos fuerte, o negando la identidad del agresor por amnesia, miedo, amenazas. En general, si lo hacen es por influencia de los adultos, síndrome de alienación parental. Por ejemplo, los niños y niñas a veces pueden evitar el abuso sexual. Falso. Los niños nunca pueden evitarlo, entre otros motivos porque no suelen recibir educación al respecto. Los niños y niñas son responsables del abuso sexual. Falso. No son culpables de que les ocurra. El único responsable es el adulto. Las consecuencias de un abuso sexual no suelen ser importantes. Solo es grave si hay penetración. Falso. Las consecuencias son siempre muy traumáticas. Y no dejan de tener efecto porque el abuso haya cesado en el tiempo. Los niños que han sido abusados se convertirán en agresores cuando sean adultos. Falso. Es más probable que las personas que han sufrido abusos se conviertan en agresoras. Sin embargo, esto no siempre es así. Muchos hombres violentos con sus familias o pareja provienen de familias sin historial de violencia activa. Influencia de los medios de comunicación y juegos en la educación sexual de los niños, violencia de género y sexual. 10'. Técnica. Visión de un video que refleja la influencia negativa de juegos y televisión en los niños. http://www.youtube.com/what v = 3ar2z8 nuket feature = fvsr posterior análisis en grupo del contenido del video. 3 Indicador ordinal femenino parte 40'. Objetivo. Los participantes utilizarán recursos y habilidades para ayudar a sus hijos a prevenir e identificar la violencia de género y sexual. Contenido. Abuso sexual infantil. 10. 11. Después de haber comentado y aclarado algunos de los falsos mitos de aquello que influye en la educación sexual de nuestros hijos, y de violencia de género y sexual, nos centraremos en hablar del abuso sexual infantil, ofreciendo a los padres recursos para poder prevenirlo y hacer una detección precoz en caso de que éste se diera. Además, se intentará concienciar a los padres de que el abuso sexual infantil es un problema real, que está en nuestra sociedad y que todos somos susceptibles de padecerlo. Técnicas. Primero se realizará una exposición breve de las conclusiones sobre violencia de género y abuso sexual infantil que se han desprendido del ejercicio anterior de los mitos, para centrar el tema. 5'. Los abusos sexuales pueden ocurrir en cualquier tipo de familia, no tiene que ser una familia pobre ni desestructurada. No son infrecuentes, se estima que 1 de cada 5 niños han sufrido algún tipo de abuso sexual. Ocurre tanto a niños como a niñas, el agresor puede ser de la familia o de fuera de esta, pero la mayoría de las veces es alguien conocido o cercano al niño el 86% es del entorno familiar. El agresor puede ser hombre o mujer, aunque las estadísticas indican que son más hombres. A los niños que sufren abuso, les cuesta mucho comunicarlo y suelen sentirse culpables. Pueden sentir miedo, sufrir chantajes, vergüenza. Los abusos sexuales no tienen por qué implicar violencia física, y tampoco penetración. Las consecuencias del abuso sexual infantil pueden ser muy importantes, tanto a corto como a largo plazo. Los menores no suelen mentir sobre este tema. Es obligatorio denunciar cualquier caso de abuso sexual infantil. El agresor no tiene por qué padecer alguna patología psiquiátrica ni parecer raro. A continuación se trabajará la prevención del abuso sexual en menores.
se definirá un poco lo que es propiamente el abuso sexual infantil para centrar a los padres en el tema. Exposición. Definición. 5 Definición. Abuso sexual infantil, es una de las manifestaciones más graves del maltrato ejercido hacia la infancia y ocurre cuando un adulto utiliza la seducción, el chantaje, las amenazas o la manipulación psicológica para involucrar a un niño o niña en actividades sexuales de cualquier índole. Adulto o adolescente que supere en edad al niño al menos 5 años. Actividades sexuales con o sin contacto físico. Con contacto físico, sin contacto físico, frotamientos, exhibicionismo, sexo vaginal, peticiones sexuales, tocamientos, voyerismo, sexo anal, pornografía infantil, sexo oral. Aunque no existe un perfil de niño que sea más susceptible de padecer abuso sexual, hay una serie de rasgos que consideran factores de riesgo: falta de educación sexual, baja autoestima, necesidad de afecto y o atención, niño con actitud pasiva, dificultades en desarrollo asertivo, tendencia a la sumisión, baja capacidad para la toma de decisiones, niño en aislamiento, timidez o retraimiento. Mediante una charla coloquio se animará a los padres a dar ideas sobre todo aquello que ellos pueden hacer para prevenir posibles abusos. 10-15 Educar en sexualidad, enseñando a los niños cuáles son las partes íntimas del cuerpo, y enseñarles las diferencias del contacto adecuado y el inadecuado. Informar a los niños que hay adultos que utilizan la sexualidad de forma inadecuada, y que pueden intentar tener conductas sexuales con niños. Enseñar a los niños que su cuerpo es suyo, y que están en todo su derecho de rechazar besos o caricias de cualquier persona, sobre todo cuando estos les hacen sentir raros o mal. Fomentar el desarrollo de la asertividad en el niño para que sea capaz de decir no. Aumentar la autoestima del niño para que tenga mayor seguridad. Dar confianza a los niños y respetarles siempre para que les resulte más fácil expresar sus sentimientos. Enseñarles que hay secretos malos, y que si les hacen sentir mal deben contarlos a los mayores en que más confíen. Enseñarles formas de protegerse, poniéndoles casos en los que se pueden llegar a encontrar. ¿Qué harías si te perdieras en un centro comercial? Fomentar la comunicación con los niños para obtener la mayor cantidad posible de información de todo lo que les acontece, regalos o sobornos, con quién están a lo largo del día y qué hacen. Se les dará a los padres material para trabajar en casa con sus hijos sobre el tema. Cuestionario para valorar los recursos del niño para prevenir situaciones de riesgo. Cuestionario que rellenará el niño y se comentarán las respuestas con los padres, los cuales informarán sobre las conductas adecuadas. Anexo 1. Folleto de Ni un besito a la fuerza, para entregar a los niños que trata de inculcar asertividad y las diferentes formas de tocar, besar y otras muestras de cariño. Anexo 2. Posteriormente se tratará el tema de la detección en caso de que se dé un abuso sexual infantil mediante el análisis de casos. 15 Se leerá el testimonio de una mujer que vivió repetidos abusos sexuales y violación a los 8 años de edad por parte de su tío materno. A partir de la lectura se sacarán conclusiones sobre consecuencias del abuso infantil, así como de posibles signos o señales que pueden aparecer en el niño que nos pueden ayudar a sospechar de un abuso y detectarlo. Anexo 3. Carta a mi agresor. Se mostrará algún dibujo de niños que han sufrido abuso sexual para que los padres lo analicen. Anexo 4. Al analizar el texto y los dibujos saldrían posibles síntomas asociados a escolares, 6-12 años, como pueden ser físicos, sangrados en genitales o ano, fisuras anales, laceraciones en genitales, dolor al andar o sentarse. Psíquicos, miedos, fobias, ansiedad, depresión. Sexuales, conductas sexuales no propias de la edad o conocimiento de ellas, masturbación excesiva, juegos sexuales muy persistentes, comportamiento sexual provocador. Sociales, fugas del domicilio, miedo a los hombres o a alguien específico, aislamiento social, desconfianza irracional o desproporcionada, rechazo al contacto afectivo que antes aceptaba. Problemas del sueño o alimentación que aparecen de pronto y sin explicación, problemas escolares, falta de concentración y bajo rendimiento que no hacer caso de lo que te diga un desconocido, aunque te hable de cosas que para ti sean conocidas, como datos de tu familia, amigos, colegio, etc. Si es alguien que conoces porque lo ves frecuentemente cerca de tu casa o colegio, y te ofrece algo de interés, debes preguntar siempre a tus padres o a alguien de confianza que pueda asegurarse de que no te harán daño. 4. Alguien te pide que te saques la ropa para mirarte. A. Tú dices que bueno y te sacas la ropa. B. Te sientes incómodo o incómoda y no sabes qué hacer. C. Le dices que no y te vas, porque crees que eso no es bueno. C. Le dices que no y te vas. Tú no tienes por qué hacer lo que te pide un desconocido. Incluso si es conocido y tú crees que no está bien lo que te pide, debes decir no y alejarte de él o ella. Tema de conversación: tu cuerpo te pertenece. Mensaje sugerido:
Todos los niños y niñas tienen derechos que deben ser respetados por los adultos. Uno de tus derechos es decidir sobre tu cuerpo, ya que tu cuerpo te pertenece. Nadie tiene el derecho a tocarte o mirarte si tú no quieres. Debes sentirte cómodo, seguro y feliz cuando alguien te acaricia o te mira con afecto. Si te sientes incómodo o desconfías cuando alguien te pide que te desvistas para mirarte, tienes todo el derecho a decir no y a contarle a alguien de confianza lo sucedido para que te proteja. 5. Un niño más grande te habla de sexo y te pide no contarle a nadie. A. Te alejas de él, ya que si te pide no contarle a nadie puede ser malo. B. Lo escuchas porque eso te interesa. C. Te sientes incómodo pero prometes no contarle a nadie. A. Te alejas de él. Cuando una persona te pide que guardes este tipo de secretos es porque no está bien lo que está haciendo y no quiere que nadie se entere. Estos son malos secretos que no se deben guardar. Tema de conversación: secretos buenos y secretos malos. Mensaje sugerido: todos nosotros tenemos secretos que preferimos no contar a nadie y que forman parte de nuestra intimidad. Otras veces se los contamos solo a nuestros mejores amigos. No está mal tener secretos, pero debes saber que hay algunos que no debemos guardar. Para diferenciar un buen secreto de un mal secreto, debemos pensar en las consecuencias que puede tener el guardarlo. En ocasiones alguien hace algo que no está bien y nos pide que guardemos el secreto. Por ejemplo, alguien puede abusar sexualmente de un niño y le pide que no se lo cuente a nadie. En este caso o en cualquier caso de agresión, si guardamos el secreto y no le contamos a nadie lo que ha pasado, nadie podrá ayudarnos y nadie podrá evitar que nos vuelva a pasar. Guardar este secreto tiene malas consecuencias, por lo tanto es un mal secreto. Debemos contar lo ocurrido a un adulto de confianza para que evite que nos vuelva a pasar o que pueda pasarle a otros niños o niñas. Los mayores pueden enseñar a los niños algunas cosas sobre sexualidad, pero si su verdadera intención es educar, entonces lo pueden hacer delante de todos y no necesitan guardar el secreto. Si un mayor te habla de sexo y te pide que guardes el secreto, entonces lo más probable es que esa persona no tenga buenas intenciones contigo. 6. Alguien más grande que tú amenaza con pegarte si no haces lo que te pide. A. Le obedeces porque tienes miedo. B. Arrancas y le cuentas a una persona en quien tienes confianza. C. No sabes qué hacer y lloras. B. Se lo cuentas a un adulto, tu profesor, tus padres o un familiar, para que te proteja y no te vuelva a ocurrir. 7. Un adulto quiere que tú lo mires sin ropa. A. Te alejas y buscas a alguien para contarle. B. Te sientes incómodo y no sabes qué hacer. C. Te quedas mirándolo para que no se enoje. A. Te alejas y buscas a alguien para contarle y pueda protegerte de esa persona. Los adultos no siempre tienen la razón y también hacen cosas que no están bien. Tema de conversación: decir no. Mensaje sugerido: todas las personas tenemos derecho a decir no, aun cuando sea alguien mayor quien nos pide u ordena algo. Los mayores no tienen todos los derechos sobre los niños. Si nos piden que hagamos algo que no queremos hacer o que sabemos que no está bien hacerlo, entonces tenemos derecho a decir no. Si no te atreves a decir no porque tienes miedo que te hagan daño, intenta arrancar lo más pronto posible y buscar a alguien que te proteja, o también puedes gritar y hacer mucho ruido para que alguien te escuche. Nadie te puede obligar a hacer algo que no quieres. También hay situaciones en las que es difícil decir no, sobre todo cuando es un familiar o un amigo quien nos pide algo, o porque no sabemos cómo dar una negativa o no queremos herir los sentimientos de los demás. Pero existen formas de decir no sin herir a los otros. Por ejemplo: lo siento pero no quiero hacerlo, no creo que sea correcto, lo siento pero no me interesa, prefiero no hacerlo, no me gusta hacer esto. Decir no tiene ventajas, como por ejemplo evitar que se aprovechen de nosotros, que los demás sepan cuáles son nuestros sentimientos y por lo tanto, que no nos vuelvan a hacer esa petición. ¿De qué otra forma podemos decir no? 8. Te gustaría hablar de algo que te han hecho, pero tienes miedo que no te crean. A. Buscas hablar con alguien que te crea. B. Decides no hablar con nadie. C. Piensas que no te van a creer o se van a enojar. A. Buscas hablar con alguien que te crea. Siempre encontrarás a alguien que te escuche, confía en ti y te proteja. Tema de conversación: pedir ayuda. Mensaje sugerido: todos tenemos problemas. A veces los podemos solucionar solos o se los podemos contar a nuestros amigos, pero otras veces son tan grandes que sentimos que nadie puede ayudarnos o que los demás se van a preocupar demasiado por lo que nos está pasando. En estos casos, lo mejor es compartir nuestro problema con alguien de confianza que pueda ayudarnos. Cuando los niños reciben alguna agresión, ya sea sexual o física, se sienten solos y muchas veces no acuden a nadie. Pero siempre habrá alguien que pueda escucharlos y protegerlos. El recurso principal de un niño son sus padres, ellos son quienes deben protegerlo y ayudarlo. Pero si por alguna razón un niño no tiene padres, sus padres no le creen, o son ellos mismos quienes le hacen daño, entonces no debe darse por vencido.
Un niño que no tiene padres o cuyos padres no le creen o no lo protegen, puede buscar a otros adultos de confianza y contárselo hasta encontrar a alguien que le crea. Puede ser alguien de la familia, un tío o tía, abuelito o abuelita, o también un profesor, un carabinero, un médico, un psicólogo, etc. ¿Cómo lo harías tú? 9. Una persona te ofrece un regalo si lo dejas que te toque. A. Tú aceptas ya que piensas que no tiene nada de malo. B. Tú dices no, y buscas a alguien de confianza para contarle. C. Tú conversas con él para ver si sus intenciones son buenas. La sexualidad acompaña al ser humano desde su nacimiento hasta su muerte y, por tanto, niñas y niñas son seres sexuados. Esto significa que es preciso orientarles en el desarrollo de su sexualidad, no solo para su futuro, sino para que la vivan satisfactoriamente en su propio presente. 2. Desde el nacimiento, los niños reciben una enorme variedad de mensajes sobre la sexualidad de sus padres. Bebés a quien se les abraza y besa aprenden sobre el contacto físico cariñoso. Chiquillos de 2 o 3 años descubren pronto sus características sexuales y también la reacción de los padres a sus investigaciones. A la edad de la guardería, la niña que le pregunte a su padre, ¿dónde está mi pene?, toma pronto conciencia de si se puede o no hablar en su familia de temas sexuales. A los 5 años de edad, los niños ya tienen una idea precisa sobre las opiniones de sus padres acerca del sexo. Ya han tenido bastante experiencia, el contacto con los familiares, con otros niños de familias con opiniones diferentes, la televisión, los libros, y más. Y esas experiencias afectan el desarrollo de su sentido de sexualidad, de forma directa o indirecta. El caso es que tan pronto como tengan contacto con el mundo exterior, no se puede evitar el efecto de los mensajes sexuales que nos rodean por todas partes. Algunas situaciones, momentos y eventos diarios se prestan a la educación sexual de los niños. Los hijos están expuestos, con el permiso de los padres o sin él, a las lecciones de la vida. Los padres pueden quedarse quietos, o regañar, o escandalizarse, dando así a entender a sus hijos que el sexo es negativo, sucio. O pueden ofrecer a sus hijos explicaciones honestas, con cariño, y enseñarles que el sexo puede ser una parte maravillosa del ser humano. Debemos resaltar la importancia de una comunicación abierta sobre la sexualidad, ya que si se desarrolla un diálogo de confianza, los padres pueden influir sobre los valores de sus hijos, y los niños ganan información correcta y una estima positiva de la sexualidad. El momento para empezar el diálogo viene temprano, mucho más temprano de lo que piensan muchos padres, pero nunca es demasiado tarde para empezar. Y mientras los padres nunca son los únicos educadores sexuales de sus hijos, pueden ser y en general son, los primeros y más importantes. 3. Educar en sexualidad es contribuir a que las sexualidades de nuestros hijos e hijas se vayan construyendo de tal manera que el resultado final sea el de unos hombres y mujeres que se conozcan, que se aceptan y que sepan expresar su erótica de modo que les haga ser feliz, construyéndose como seres únicos y peculiares. 4. La diferencia sexual es la primera que se da entre los seres humanos y está siempre presente, pero nunca debe servir para justificar la discriminación. Esas diferencias muestran lo que cada cual es, una historia que evoluciona y un cuerpo en continua transformación, y los niños y niñas deben ser conscientes de esta realidad desde la primera infancia, sin interpretar esta diferencia de forma jerárquica. Debemos ayudarles a valorar por igual ambos sexos. 2. Desde una concepción de la enseñanza y el aprendizaje basada en el desarrollo integral, enfocaremos la práctica educativa contando con la sexualidad y la diferencia sexual e integraremos los aspectos corporales, afectivos, cognitivos y relacionales. Se trata de que los niños y las niñas desde sus primeros años de vida lleguen a comprender que los conocimientos y los valores no son algo ajeno a la vida, sino que forman parte de ella y aprendan a erradicar la violencia como forma de resolver los conflictos entre las personas. Para hacer educación afectivo-sexual no hay que renunciar a la propia historia ni dejar de ser quien se es para convertirse en una persona experta en el tema. La competencia para poder hacer una buena educación afectivo-sexual, la encuentra quien educa en su propio interés y sus ganas de crear y sostener vínculos y relaciones de intercambio con las criaturas. A lo largo de la historia, la crianza, el cuidado y la educación infantil han sido tareas desarrolladas fundamentalmente por mujeres, tanto en la casa como en las instituciones escolares. Esto es así aún hoy, aunque, en los últimos años, cada vez más hombres, padres y maestros, se han interesado por la relación con los pequeños y se han sumado con gusto a la tarea de educarlos. Diversas prácticas desarrolladas históricamente por madres han enseñado que el afecto, el amor y la palabra hacen posible el desarrollo infantil, y que, en su ausencia, es difícil de que éste se dé. La atención de necesidades fisiológicas sin la mediación del vínculo, puede garantizar la supervivencia, pero no el desarrollo y el aprendizaje de capacidades humanas como el lenguaje, el pensamiento, la afectividad o la sociabilidad.
2. La sexualidad, como la inteligencia, evoluciona. A partir del nacimiento se inicia un largo periodo de aprendizaje por etapas y con ritmos muy diferentes de un niño a otro a. Los niños perciben o descubren, organizan o interpretan toda la información sexual. Memorizan, reflexionan y diferencian. Van madurando corporal, sensorial y socialmente, integrando lo sexual en su personalidad. Experimentarán los efectos aprobadores o desaprobadores de las normativas sociales. En cualquier caso, el resultado de las influencias externas y sus interacciones con las experiencias personales, a través de la infancia y posteriormente la adolescencia, configurarán el comportamiento sexual adulto. Como hemos visto, la sexualidad está presente durante toda la vida, por eso padres y madres deben procurar educar la sexualidad de sus hijos e hijas desde el principio. Desde que nacen. No hay que esperar a la adolescencia para empezar a hablar con ellos sobre sexualidad. Antes de la adolescencia es cuando se van aprendiendo y adquiriendo muchas ideas, actitudes, habilidades, valores, información. Que, además, contribuyen a prevenir mejor los riesgos y evitan consecuencias no deseadas, cuando se mantienen relaciones coitales o genitales. VISIDA, AIDS, embarazos no deseados. 5. Una educación sexual basada en el seno familiar puede permitir que se transmitan los valores familiares, proporcionar información exacta a los niños, enseñar destrezas eficaces sobre cómo tomar decisiones, neutralizar los mensajes sexuales negativos y dañinos de los medios de difusión. Queremos por tanto dotar de herramientas a los padres en la educación de sus hijos para que estos aprendan a conocerse, a aceptarse y así su sexualidad les resulte satisfactoria. Para eso hace falta que todas esas ideas, actitudes, habilidades, valores, no se queden en evitar riesgos, que vayan un poco más allá. El placer y la satisfacción han de ser también objetivos de la educación sexual. Porque de hecho, las personas que tienen más recursos para disfrutar de su vida erótica, suelen ser aquellas que mejor previenen los riesgos no deseados. Para hacer buena educación sexual con los hijos e hijas, lo más importante son aspectos con los que madres y padres ya cuentan: el afecto, la buena disposición, el querer hablarles, escucharles, la complicidad. Por eso lo fundamental no es lo que cuentas, sino que aprendan que cuentan contigo. La educación sexual consiste en muchas cosas. Contribuir con el cariño de padres y madres a que los hijos e hijas aprendan a sentirse personas valiosas, importantes, seguras. Hablar o responder a preguntas sobre cómo son los cuerpos, o cualquier otro tema. Tener en cuenta que hay diferentes orientaciones del deseo, heterosexual y homosexual, que la sexualidad tiene que ver con todas las personas, jóvenes y menos jóvenes, con o sin discapacidad, que existen diferentes maneras de vivir la sexualidad, que existen maneras muy diversas de entender la familia. 5. Otro tema importante y que no podemos olvidar, es el abuso sexual de los niños que es mucho más frecuente de lo que quisiéramos creer. Según las estadísticas, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 10 niños sufre de abuso sexual a muy temprana edad. El 10% de las víctimas tienen menos de 6 años y más del 70% de los casos involucran una persona a quien el niño conoce. Una de las mejores maneras de proteger a los niños del abuso sexual es enseñarles a protegerse ellos mismos. Para lograr eso, necesitan tener conciencia, conocimiento y habilidades. 5. Por tanto, el verdadero objetivo de la educación sexual, al que nosotros debemos animar y contribuir, debe dirigirse a que niños y niñas aprendan a conocerse, aprendan a aceptarse y aprendan a expresar su erótica de modo que sean felices. Conocerse significa aprender cómo somos y cómo funcionamos, lo que es verdad para los genitales y para el resto del cuerpo, conocer los mecanismos de la reproducción y también la fisiología del placer. Incluye también el conocer a los demás, y no pensando solo en el sexo contrario, sino también en aprender más sobre el propio. Cuando hablamos de aprender a aceptarse, nos referimos a contribuir a que estén contentos de cómo son, que estén a gusto consigo mismos. Que sientan que no hay nadie mejor o peor que ellos o que ellas en este aspecto. Que en sexualidad todo el mundo es único y peculiar. Cuando uno o una se conoce, y conoce a los demás, es más fácil aceptarse. Si sabemos que hay muchas formas de construirse como hombre o como mujer, no necesitamos pasar ningún examen. Creeríamos que el modelo ideal de hombre y mujer no existe, por tanto, todos y todas podemos ser ideales. Lo cual es cierto porque para el placer, el afecto y las relaciones eróticas todos y todas estamos igualmente preparados. El que aprendan a expresar su erótica de modo que sean felices significa que aprendan a disfrutar. Es por tanto en la educación infantil donde hay que empezar a aprender a conocerse, a aceptarse y a que las expresiones de la erótica, como pueden ser ciertos tocamientos, no traigan malos rollos o culpabilidad. 6. Así pues podríamos concluir que se nace con un sexo biológico determinado, pero el psicológico y social ha de ser conquistado,
Formarse poco a poco. Una de las conquistas que ha de realizar el niño del periodo evolutivo que nos ocupa, es la de su yo sexuado. El niño ha de conocer, asumir y valorar su propio yo diferenciado como niño o niña, ha de saberse dentro de su sexo y asumir su propia condición sexuada sin prejuicios ni estereotipos. Debemos, como adultos, ayudarle a que integre la sexualidad en su personalidad, a que no la sienta como algo añadido, a que no perciba las diferencias como superioridad o inferioridad de los sexos, sino como valoración de los mismos y complementariedad de las diferencias. Una adecuada comprensión de la sexualidad, mediante una educación sexual, puede ayudar a hombres y mujeres a tener una vida más plena, a ser más libres y también más responsables y a no negarnos a reconocer que la sexualidad forma parte esencial de nuestra naturaleza. Introducción. Aunque es un hecho reconocido que la sexualidad se manifiesta de diversas formas en todas las relaciones humanas, durante mucho tiempo el conocimiento y la reflexión sobre esta dimensión de la vida se mantuvo al margen de la acción educativa sistemática y, en el mejor de los casos, se limitó a la transmisión de información sobre aspectos anatómicos y fisiológicos, soslayando sus dimensiones afectiva y ética. Sin embargo, el hecho de que la educación sexual no haya formado parte del contenido educativo explícito en la escuela no quiere decir que las niñas y los niños y, más aún, los adolescentes carezcan de información y dejen de reflexionar sobre su propia sexualidad. A través de los medios de comunicación, de los grupos de pares, de la observación del mundo adulto, niños y jóvenes se forman una visión acerca de la relación con personas de sexo distinto del suyo, saben qué conductas y actitudes son aceptadas y cuáles no, en fin, se forman concepciones acerca de la sexualidad y asumen determinados valores como propios, no siempre coincidentes con los principios de respeto a la dignidad humana, a la igualdad entre los sexos y a la búsqueda de una sociedad más justa. La educación es una variable clave en la explicación y la transformación de los fenómenos relacionados con la salud reproductiva. Es un instrumento importante para lograr la conservación y el restablecimiento de la salud individual y de las comunidades, ya que ejerce su influencia sobre los conocimientos, criterios, convicciones, motivaciones y actitudes de los individuos. La educación sexual es por todo, un proceso vital mediante el cual se adquieren y transforman de manera formal e informal, conocimientos, actitudes y valores respecto a la sexualidad en todas sus manifestaciones, que van desde los aspectos biológicos hasta los relacionados con la reproducción, el erotismo, la identidad y las representaciones sociales. Recordemos que la educación sexual forma parte de la educación integral del individuo, no es ajena al desarrollo de su personalidad. No es la instrucción, o la información que opera en el plano del conocimiento y que posibilita solo saber de las relaciones sexuales o el comportamiento fisiológico de los órganos genitales. La educación sexual se dirige al comportamiento del ser humano, es también una enseñanza para el amor, la ternura y el cariño. Ya desde 1953 Frunkin dividió la educación sexual en dos fases. 1. Propiciar información sexual, enseñanza de los hechos biológicos. 2. Propiciar educación sexual, desarrollo de actitudes que conducen a una vida sana. Esto último implica entrar en los aspectos del valor y de las actitudes de la conducta sexual, lo cual genera temor a entrar en conflicto con los valores específicos y las actitudes de los padres, en tanto es una esfera altamente relacionada con la emoción, que tiene un carácter íntimo y privado. 1. La forma en que mi hija expresa sus emociones, es algo innato, mi hija tiene una personalidad y así la manifiesta. B. Es algo que se aprende según va creciendo, por eso se puede comportar de una manera en casa y otra en el colegio. C. Aunque se aprende es tarea del colegio que es donde más se socializan los niños. 11. Cuando mi hija tiene un conflicto con alguna amiga es mejor que lo comente con el profesor y se encargue él siempre de mediar en las peleas. B. Es mejor que lo solucionen entre los niños ya que los adultos es mejor que no nos metamos en sus cosas. C. Es mejor que mi hija sepa de qué alternativas dispone, hablar con el profesor, hablar con el compañero, prever las posibles consecuencias, evaluar la solución y probar la solución elegida. 12. Cómo los padres se relacionen entre sí con sus amistades. Es una forma de enseñanza llamada modelado, mi hija imita el entorno en su comportamiento. B. No tiene nada que ver en cómo mi hija se comporta. Yo le explico que a veces hago cosas de mayores. C. Las amistades de los niños son distintas a las del adulto, aparte de que ellos no comprenden bien las cosas que hacemos los adultos. 13. De cara a la prevención del abuso sexual infantil, A. Los niños deben aprender a diferenciar entre el contacto físico adecuado o sano entre las personas y el contacto inadecuado. B. Los niños no pueden distinguir de ninguna manera las caricias adecuadas de las caricias de un abuso. C. Los niños se sienten bien con cualquier tipo de caricia o muestra de afecto. Señale la afirmación correcta. A.
Los niños que sufren un abuso sexual son responsables de ello. B. El abuso sexual de menores normalmente implica algún tipo de violencia física hacia el menor. C. Los menores que han sido víctimas de abuso sexual, con frecuencia se culpan a sí mismos por haber permitido que ocurriese. 15. En cuanto al abuso sexual infantil y violencia de género, A. En la mayoría de los casos el abuso se da por parte de gente desconocida para el niño/A. B. Si existe violencia de género en la pareja es muy posible que los hijos repitan el modelo en un futuro, dando lugar a futuros maltratadores y mujeres maltratadas. C. La mayoría de los menores que han sufrido abuso sexual, acaban por contárselo a alguien. 16. Señale la afirmación correcta. A. La educación sexual de los niños/A se ve muy influenciada por la sociedad, los medios de comunicación y juegos, televisión, audiovisuales, juguetes. B. Si un niño juega con muñecas, es muy posible que sea afeminado o incluso homosexual en un futuro. C. La educación sexual de la escuela es mucho más significativa e influyente en los niños que la educación sexual que transmiten los padres o el modelo familiar en sí. 17. Cuando mi hija me pregunta sobre una cuestión relacionada con la sexualidad, por ejemplo, ¿verdad que Pablo no puede ser novio de Juan? Lo correcto es que yo responda, A. Evadiendo la respuesta, menudas preguntas haces. Esos son cosas de mayores que ya sabrás cuando seas mayor. B. Respondiendo con naturalidad, los vínculos afectivos se establecen porque se desarrollan sentimientos a través de la comunicación, por lo que dos hombres o dos mujeres pueden llegar a quererse igual que lo que se quieren papá y mamá. C. Diciéndole lo que es lo normal para mí, para que no se confunda, no, Pablo y Juan solo pueden ser amigos. Ya sabes que el amor surge entre hombres y mujeres. Para favorecer que los niños nos digan lo que sienten, ¿cuál sería la conducta correcta si nuestra hija nos comenta no sé si me gusta fulanito o menganito? A. Puedo hacerle preguntas sencillas que le permitan entender mejor lo que siente. ¿Tienes ganas de estar cerca de él? ¿Te parece simpático? ¿Te llevas bien con él? B. Debo aparentar que no presto atención, así se le pasarán estas ideas. C. Debo explicarle que todavía es muy joven para que le guste un/chica que aún no tiene edad para estas cosas. 19. Si encuentro a mi hija masturbándose en su habitación, debo, A. Decirle que debemos aprender a controlar los impulsos, además no es bueno para la salud por lo que tiene que dejar de hacerlo. B. Transmitirle que no se debe avergonzar, que es algo normal, lo único que debe hacer es hacerlo en la intimidad. C. Ignorarlo, hay ciertas cosas que prefiero no saber sobre el /la. 20. Debo transmitirle a mi hija la importancia de saber decir que no. Por ejemplo, si sus amigos quieren ir a tirar piedras a unas farolas, y mi hija se siente incómodo porque sabe que no está bien, ¿qué debería hacer? A. Si se niega a hacer lo que quiere el grupo le rechazará, por lo que siempre tiene que hacer lo que dicen sus amigos. B. Lo mejor es que cambie de amigos, estos no le convienen, así que le prohíbo que vuelva a verlos. C. Puede proponer hacer actividades divertidas a sus amigos y que no le creen conflictos, como ir a jugar a la pelota en vez de romper farolas.